Hola y bienvenidos. Hoy nos adentraremos en el fascinante mundo de la tecnología áptica mediante parches portátiles que aprovechan las sensaciones táctiles para ofrecer posibles beneficios para la salud. Sabemos que la piel es un órgano poderoso. Cada centímetro tiene más de 1000 terminaciones nerviosas que transmiten mensajes a nuestros sistemas nerviosos periférico y central. Estas terminaciones nerviosas convierten la energía mecánica, como el tacto o la áptica, en señales neuronales que el cerebro descifra para promover la conciencia sensorial y estimular cambios fisiológicos. Se ha demostrado que los dispositivos portátiles ápticos, incluidos los parches, mejoran la rehabilitación de las víctimas de accidentes cerebrovasculares, mejoran los dispositivos protésicos para amputados y amplifican el entrenamiento sensorial para pacientes con discapacidad visual y auditiva. Los dispositivos portátiles de los que hablaremos hoy, la tecnología de activación virotáctil o VTT, han demostrado resultados positivos para pacientes con dolor, estrés o ansiedad y trastornos del sueño, e incluso se ha demostrado que mejoran el rendimiento deportivo. Esperamos compartir con ustedes los datos y la ciencia de vanguardia emergentes sobre los cimientos de esta tecnología. Soy el Dr. Jeff Guten y seré su anfitrión hoy. Mis áreas de especialización incluyen terapias analgésicas tópicas y soy autor de numerosas publicaciones sobre áreas relacionadas con el tratamiento del dolor. También soy coautor de estudios sobre las tecnologías virotáctiles que serán el centro de nuestro debate de hoy. La doctora Anna Toker es una distinguida y galardonada cirujana colóctil certificada por la Junta con más de 20 años de experiencia en el área de Dallas. Reconocida por su capacidad para traducir conceptos médicos complejos al lenguaje cotidiano, la doctora Toker atrae a pacientes de todo el país que buscan su experiencia quirúrgica y orientación nutricional. También es investigadora y ha sido investigadora principal en ensayos clínicos virotáctiles ápticos. El Dr. Mark Sacker es un médico certificado por la Junta en Medicina Familiar y Deportiva, habiendo obtenido el título de miembro de la Academia Estadounidense de Medicina Familiar. Actualmente se desempeña como director de Medicina Deportiva y médico jefe del equipo de la Universidad de Arizona, así como director médico de USA Rugby. Fue profesor asistente en la Universidad de Pittsburgh y en los centros médicos de la Universidad de Duke. También fue médico asociado del equipo de los Carolina Hurricanes de la NHL, médico jefe del equipo de las universidades Georgia State y Robert Morris. También es investigador y ha sido investigador principal en ensayos clínicos ápticos virotáctiles. Peter Erurwitz ha ocupado puestos de liderazgo y gestión senior durante más de 35 años en los campos de las comunicaciones médicas, la investigación científica y la atención médica. Es presidente de Clarity Science, una organización de investigación clínica UCRO reconocida internacionalmente y revisor de varias revistas científicas. Ha sido coautor de docenas de artículos científicos revisados por pares relacionados con el tratamiento del dolor, la diabetes, las alergias, la neurociencia y la inteligencia artificial en medicina. Durante los últimos años, Peter ha trabajado con las administraciones de la Casa Blanca y el Congreso en políticas de atención médica para abordar la crisis de los opioides. Peter dirige la CRO que ha administrado al menos 6 ensayos clínicos hasta la fecha utilizando tecnologías de parches viroápticos. La prevalencia del dolor y las enfermedades relacionadas con el dolor son tan amplias que son las principales causas de discapacidad y carga de morbilidad en todo el mundo. Se calcula que más de 100 millones de personas viven con dolor crónico o recurrente en los Estados Unidos y que entre 57 millones de personas tienen trastornos del sueño que interfieren en sus actividades diarias. Estas afecciones se encuentran entre las razones más comunes por las que los pacientes consultan a los médicos de atención primaria. Si quieres crear una app, pero no tienes ni idea de programación ni por dónde empezar, échale un vistazo a Base44. El producto de tecnología áptica que estudiamos y del que vamos a hablar hoy se llama SuperPatch. Ana, ¿puedes hablarnos un poco sobre SuperPatch? Claro. Esta es una tecnología muy fascinante y creo que va a representar un cambio de paradigma en el mundo de la medicina porque utiliza fisioterapia en lugar de medicamentos recetados para lograr un resultado. Estos dispositivos no contienen ningún medicamento, no hay ninguna contraindicación para su uso, son pequeños cuadrados de 5 por 5 centímetros que parecen tiritas. Y en el pegamento de estos parches adhesivos hay una textura incrustada. Cuando esa textura toca la piel, envía una señal específica a través de los nervios de la piel hasta el cerebro para normalizar una vía neurológica en el cerebro.
Cada uno de estos parches tiene una señal diferente, lo que significa que afecta a una parte diferente del cerebro. Y al igual que un código QR puede dirigirte a un sitio web muy específico, cada uno de estos parches te dirigirá a una vía neurológica muy específica. Por lo tanto, la vía que controla el dolor crónico es muy diferente de la vía que controla la capacidad de dormir, la ansiedad, el estado de ánimo o incluso la capacidad atlética. Por lo tanto, existen varios de estos parches. Todos están considerados dispositivos médicos de clase 1 por la FDA, lo que significa que son seguros de usar. No se necesita ninguna formación médica específica para utilizarlos. Su función es más la de una terapia física que la de un medicamento. Se puede usar independientemente de la edad o medicación del paciente. En realidad, no hay ninguna contraindicación para su uso. En mi consulta, los utilizo, porque el primero que me interesó fue el del dolor porque, como cirujano, me gano la vida haciendo daño a la gente. Por lo tanto, el primero que me interesó fue el parche Freedom, que es para el dolor. Pero descubrí que mis pacientes también se benefician de poder dormir cuando están en el hospital, de no tener ansiedad por tener que someterse a una cirugía y de mejorar el equilibrio, por lo que es menos probable que se caigan y se hagan daño. Bueno, uso varios de estos parches a diario con mis propios pacientes. Eso suena genial. Mark, cuéntanos un poco sobre tu uso del parche. ¿Cómo te involucraste con Virohaptic Technologies? Sí, gracias Geoff. Para mí, llegó a través de una llamada telefónica de un amigo mío que se puso en contacto conmigo. Está involucrado en deportes y rendimiento, y hace mucho entrenamiento personal y rehabilitación en la costa este. Se puso en contacto conmigo y me dijo, oye, he oído hablar de este nuevo parche, quiero probarlo. ¿Es algo real? ¿Funciona de verdad? ¿Qué sabes de él? Comillas. Y para ser sincero, no sabía mucho al respecto. Pensé, bueno, déjame hablar con algunas personas más inteligentes que yo y ver si podemos conectar los puntos aquí. Así que me puse en contacto con nuestro jefe de departamento de fisiología en la Universidad de Arizona y me dijo, bueno, en realidad este es un campo que está emergiendo. Hay mucho interés. Hay mucha investigación en torno a la retroalimentación sensorial, a la áptica, al braille, ese mismo tipo de conexiones neurológicas que utilizamos en esas diferentes áreas que se han convertido en una ciencia emergente. Y con eso, realmente se hizo evidente que esto podría ser algo que ayudara a nuestros estudiantes atletas y a las personas que intentan entrenar y fortalecerse más rápido, a recuperarse mejor. Fascinante. Mark, es interesante que hayas mencionado a los atletas. Estoy seguro de que tienen algunas necesidades no cubiertas en cuanto al dolor, el bienestar, el sueño, pero probablemente intentan limitar el uso de medicamentos orales. Entonces, ¿cómo ha sido útil el parche en tu población? Sí, no, en absoluto. Para los atletas, es una parte importante de todo su mantra y enfoque. Bienestar. Intentar hacer las cosas de una manera que limite cualquier estrés externo en sus cuerpos y cosas como vemos con los medicamentos, donde muchas veces los medicamentos tienen otros efectos secundarios e implicaciones sistémicas que no necesariamente planeamos o pretendemos. Entonces, a medida que buscan formas de estar más disponibles y listos para actuar, buscan técnicas y tecnologías que eviten esa vía de medicación e interfieran con los detalles que prestan en términos de atención a su comida, cuánto beben, cuánto duermen, todas esas cosas. Por lo tanto, realmente les interesan esas pequeñas ganancias porcentuales, y esto es algo que no interfiere en ese equilibrio, pero que realmente puede darles buenos resultados. Parece que el cuerpo tiene esta capacidad natural o innata de autocurarse y que podríamos amplificarla. Ana, ¿crees que esto es lo que estamos haciendo con la tecnología de parches? Por supuesto. Como cirujano, mi objetivo principal es mejorar la capacidad de curación del paciente. Y muchas de las cosas que intervienen en el proceso de curación son el descanso, evitar el estrés y evitar el dolor si es posible. El problema es que muchos de los medicamentos que administramos pueden causar confusión, pueden interactuar entre sí. Si alguna vez has visto a un paciente tomar un analgésico y un somnífero, además de un ansiolítico, es una receta para el desastre, sobre todo en los pacientes mayores. Por lo tanto, definitivamente existe la necesidad en el mundo quirúrgico de tener algo no medicado que pueda ayudar al paciente a descansar para que pueda recuperarse en el futuro. Genial. Hablemos de lo que se sabe sobre el mecanismo de acción de las terapias emergentes, como los dispositivos vestibles y la tecnología áptica.
Cuanto más aprendo sobre esto, más fascinante me parece. Si recuerdas, tenemos receptores especializados en la piel, como los corposales de Raffini y las células de Merkel, cosas que aprendimos en la Facultad de Medicina. Se encuentran en áreas de la piel asociadas con una alta sensibilidad al tacto, como las yemas de los dedos. Están estrechamente relacionadas con las terminaciones nerviosas y se cree que transforman el tacto en señales eléctricas que se transmiten al sistema nervioso. Y sin intentar entrar en demasiados detalles, algunos de vosotros puede que estéis familiarizados con el concepto de corrientes eléctricas Po. Bueno, hace poco publicamos una revisión sobre los canales iónicos Po que se encuentran en la piel. Ya mencioné antes el concepto de convertir sensaciones táctiles o mecánicas en impulsos neuronales. Creemos que son estos canales Po en la piel los que generan el potencial de acción percibido por la áptica. Pero volvamos a los pacientes. Tú que llevas años enseñando inglés, ¿crees que es posible hablar inglés con fluidez en poco tiempo? Sí, pero no con el sistema que se usa en España o en países hispanohablantes. ¿Puede alguno de ustedes ofrecernos alguna idea sobre el mecanismo de acción del superparche? Bueno, puedo darles un ejemplo que creo que la persona promedio puede entender fácilmente sobre cómo funcionan. Si pueden pensar en una ocasión en la que, tal vez, estaban en casa y un pequeño bicho se les arrastró por la mano y les dio escalofríos, y se les aceleró el pulso, y tal vez respiraron profundamente, y pueden pensar en ese momento ahora e incluso seguir sintiendo un poco de ansiedad por ello. No vieron ese bicho, solo lo sintieron y no tenía por qué pasar por la parte delantera de su mano. Podría tocar cualquier parte de su piel. Sin embargo, su cerebro identificó inmediatamente de qué se trataba y luego se conectó con su fisiología como resultado de eso. Y estos parches y esta tecnología básicamente te dan una textura que tu cerebro reconoce, pero en lugar de provocarte escalofríos, pulso acelerado y ansiedad, en realidad revierten esas cosas. Están diseñados para equilibrar los sistemas nerviosos parasimpático y simpático para que no estés desequilibrado. Pasamos la vida estresados, estamos demasiado estresados, esto nos produce tensión, nos produce ansiedad. Probablemente sea esta la base de la mayoría de nuestras dolencias, para ser honesto contigo. Cuando logras equilibrar los sistemas nerviosos parasimpático y simpático, de repente muchos de estos síntomas externos, como la presión arterial alta, la ansiedad, la incapacidad para dormir y la incapacidad para concentrarse, se disipan. Ese es el propósito de usar estos parches y el mecanismo a través del cual funcionan. Excelente explicación. Entonces, Mark, ¿tienes alguna idea sobre el mecanismo de acción? Sí. Creo que en otro ejemplo un poco más básico que todos vemos es cuando tenemos lesiones o problemas musculoesqueléticos. Muchas veces usamos algo como una rodillera o una tobillera de neopreno suave. Ese tipo de respuestas propioceptivas ayudan a nuestro cuerpo a responder más rápida y reflejamente a esas áreas cuando sentimos esa presión, sentimos esa compresión o esas señales que se estimulan. Entonces, similar a los superparches, ese es el concepto en el que, hablando con muchos de mis atletas y pacientes, escuchamos eso y conectamos esos puntos para decir que algo similar está sucediendo donde esa inhibición neuromuscular se ve afectada por los parches y, con suerte, como vimos en nuestro estudio, mejora el rendimiento y ayuda a que las cosas funcionen mejor como deberían. Hablaremos más sobre ese estudio en un momento, pero háblanos de los sujetos. ¿Sienten algo perceptible o es literalmente solo una mejora en la función o el sueño o algún otro dominio? Sí, específicamente para el parche en el que profundizamos, el parche Victory, se centró mucho más en el rendimiento y ese impacto. Por eso, cuando se lo pusimos a los atletas, queríamos ver que también respondían incluso en un lapso de tiempo relativamente corto, así que solo lo usaron durante un par de horas, pero algunos de ellos, cuando hicieron las pruebas, sintieron que era un poco más fácil. Sintieron ese beneficio subjetivo, no solo los números que cambiaban como vimos cuando realmente observamos los datos. Eso es genial. Como investigador y como propietario de una organización de investigación clínica, recibo muchas preguntas sobre si estas cosas realmente funcionan, ya sea Superpatch u otros dispositivos y productos que estudiamos. Como investigador, soy escéptico por naturaleza, como muchos médicos. ¿Cómo abordas y qué les dirías a tus colegas sobre el desconocimiento de ciertas cosas del modo de acción del Superpatch en este caso y que son inexplicables?
Obviamente, hay cosas que no sabemos en este campo, especialmente en la investigación cerebral. Siempre estamos descubriendo cosas. ¿Cuál es tu experiencia y cómo compartes con ellos lo que sabes y lo que no sabes? Sí, eso puede ser un desafío porque no contiene medicamentos. ¿A qué te refieres? Eso es lo primero que busca la gente. Y los pacientes no. Sienten nada más que la tirita, a veces se olvidan de que la llevan puesta. Ahora mismo tengo 2 de estas puestas. No las siento. Pero tú. Comportamiento cambia si llevas una tirita para el estrés. Si tienes un poco de dificultad para mantener el equilibrio, de repente tienes más equilibrio. Así que eso es algo muy subjetivo. Cuando llegas a la objetividad, es útil utilizar investigaciones previas en la literatura médica que corroboren la función sin saber que están hablando de un superparche. Ya sabes, ya sea un artículo que diga que puedes estimular el sistema nervioso simpático de forma voluntaria para reducir tu sistema inmunitario y combatir enfermedades autoinmunitarias. Ese es un artículo que se escribió 3 o 4 años antes de que surgiera este concepto. Sin embargo, sabemos que al usar estos parches, puedes aprovechar el sistema nervioso autónomo para provocar un cambio fisiológico. Por eso, a veces es más fácil usar la literatura existente como corroboración y luego tu observación clínica de lo que está ocurriendo. Hay muchos medicamentos que usamos que no sabemos cómo funcionan, y solo sabemos que sí funcionan. Usamos muchos mecanismos no indicados en la etiqueta de formas en las que realmente no entendemos cómo funcionan. Por eso creo que cuando abordo el tratamiento de pacientes usando algo como esto, donde la investigación aún está en curso, tenemos estudios en curso. Es útil saber que sé desde un punto de vista científico que esto es definitivamente posible. Sé que, a partir de una observación clínica, estoy viendo el efecto de que esto ocurra y, quizá, no sepa exactamente qué está pasando, pero puedo unir las piezas y decir que creo que está ocurriendo de la manera en que otra persona lo describió para un problema totalmente diferente. Sí, y no solo, obviamente, en tu ámbito y en las áreas en las que te concentras. En 30 días puedes ganar 3.000 euros sin invertir tu propio capital y sin pasar horas. Sino que Geoff, hablábamos hace poco sobre lo que se sabe y lo que no se sabe en el campo de la analgesia. Quiero decir, ¿tienes algún ejemplo de cómo esto se puede traducir potencialmente y comparar con lo que estamos viendo o no sabemos sobre lo que sabemos sobre la áptica? Sí, creo que, como dice Ana, no conocemos realmente el mecanismo de acción de muchas de las terapias que utilizamos. Quiero decir, si le preguntas a un médico cómo funciona el paracetamol, verás que sigue sin saberse. Pensábamos que la gabapentina era un fármaco GABAúrgico y es un modulador de los canales de calcio. Hay muchos ejemplos de uso de un medicamento o una terapia que tiene un beneficio clínico sin conocer realmente el mecanismo de acción. Y creo que ese es uno de los desafíos aquí. Y como en cualquier campo emergente, los médicos tardarán un tiempo en leer los datos disponibles y las organizaciones de investigación en desarrollar los datos disponibles para comprender las tecnologías que hay detrás. Piénsenlo. Ana puso un gran ejemplo. Un pequeño mosquito que se arrastra sobre ustedes podría provocar una respuesta de este tipo en su sistema nervioso. Imaginen el potencial de la áptica, y si tiene algo que ver con estos canales especializados que convierten ese toque o esa áptica en una señal neuronal, tiene mucho sentido que esta terapia realmente pueda tener potencial. Sí, es curioso. Estábamos hablando, justo antes de aparecer ante las cámaras, de que, aunque muchos de los resultados que ya hemos visto, y hay muchos que aún no hemos mostrado en términos de resultados porque todavía estamos evaluando los datos, los resultados que hemos visto son de P001. E incluso aunque ese sea el mejor tipo de estadística que se puede obtener, no funciona para todo el mundo. Bueno, pero ya sabes, mencionabas las caídas. Si solo hay un porcentaje determinado, ¿por qué no lo compartes con nosotros? Porque es un punto interesante que no está necesariamente internalizado. Sí, solo en Estados Unidos, y esta empresa es mundial, pero solo en Estados Unidos, 1 millón de personas se caerán en un entorno hospitalario, no solo en casa. Ni siquiera sabemos cuáles son las cifras en casa. 1 millón de personas se caerán. 100.000 de esas personas sufrirán una lesión importante y otras 10.000 morirán a causa de esa lesión. Están en el hospital por algún otro motivo. Les hacen una resección de colon. Se levantan en mitad de la noche. Están un poco mareados. Les han recetado analgésicos, somníferos o ansiolíticos. Se sienten confundidos. Se caen. Y de repente, se rompen la cadera o se lesionan la cabeza. Desde un punto de vista financiero,
el hospital tiene que cubrir el coste de la atención de esa caída. Por lo tanto, existe una motivación financiera por parte del sistema hospitalario. Los médicos implicados no quieren ver a ningún paciente herido por algún motivo no relacionado. Por ejemplo, sería la peor pesadilla de mi vida operar a alguien y saber que se ha roto la cadera en el hospital. Sería horrible. Ahora mismo no hay forma de evitar que eso ocurra. Lo único que podemos hacer es etiquetar a un paciente como de alto o bajo riesgo, acercarle el baño y tratar de no atarlo demasiado. De esta forma, no impedimos su progreso, no podemos hacer nada de forma proactiva. Lo fascinante de esta tecnología es que, por muy poco coste, se puede mejorar el equilibrio de una persona. La pregunta es si mejorar el balanceo y el equilibrio de esa persona es suficiente para reducir clínicamente su riesgo de caídas. E incluso si todo el mundo hubiera mejorado su equilibrio, si solo el 10% de estas personas hubiera reducido su riesgo de caídas, se estarían salvando 1000 vidas al año. 10.000 caídas al año, ¿no? Y ahora mismo en el mundo de la cirugía hacemos cosas para prevenir un factor de riesgo del 0.02%. Por ejemplo, la trombosis venosa profunda para prevenir una trombosis venosa profunda. Administramos anticoagulantes inmediatamente después de la cirugía, algo que no me gusta mucho, pero lo hacemos. Le ponemos al paciente algo llamado SED. Todo esto se hace para prevenir una complicación que ocurre en el 0.02%. Y no se previenen todas al hacerlo. Se reduce ese porcentaje en 1 o 2 puntos porcentuales. Así que puedes ver cómo puedes traducir una mejora del 10% en algo en cifras reales y tener un impacto real en una persona. Y eso no incluye a las personas que están en una residencia de ancianos o en casa. Realmente puede tener un gran impacto positivo en la sociedad. Y siguiendo en esa misma línea, Mark, fuiste el investigador principal de un estudio reciente que administramos, el estudio Power Up, que actualmente está en revisión por pares para una publicación importante. Tenemos un par de presentaciones importantes sobre los datos que se publicarán próximamente. Háblanos un poco sobre ese estudio y de qué se trató realmente, qué mostraste, qué mediste y el posible impacto posterior en el rendimiento deportivo y en varias áreas que estamos observando. Sí, por supuesto. De forma similar a lo que estábamos comentando antes, un poco sobre esa pregunta, ¿cómo funciona esto? ¿Cuáles son realmente los datos que lo respaldan? Fue un gran impulsor del estudio, y por eso queríamos analizarlo y ver objetivamente si podíamos identificar un cambio al usar el parche en un entorno de rendimiento. Lo que hicimos fue reunir a 70 de nuestros estudiantes atletas, todos ellos atletas de primera división en todos los deportes, y los inscribimos en un ensayo cruzado. Cuando se denuncia un caso de abuso sexual hacia un niño o una niña, se aleatorizado y doble ciego. Básicamente, utilizaron el parche placebo y luego el parche Victory. Algunos empezaron con uno, otros con el otro solo para asegurarse de que no se trataba de un problema de entrenamiento o algo así, que simplemente les hacía estar mucho más fuertes una semana después de su entrenamiento. Lo estudiamos con una diferencia de entre 7 y 10 días y observamos algunas métricas básicas que utilizaremos con los atletas a lo largo del año, que son básicamente la extensión de rodilla, que consiste en estirar la pierna contra un bastidor de fuerza, la flexión de rodilla, donde tiran hacia atrás, y luego lo que se llama el salto con contramovimiento, donde se mantienen de pie con los pies planos, saltan en el aire y aterrizan sobre una plataforma de fuerza. Así que, al observar esos datos, pudimos ver que 2.000.001. En términos del valor P, pudimos ver entre un 5 y un 8% de mejora con el parche activo en comparación con el placebo. Y, de nuevo, se trata de los atletas comparados consigo mismos y en general. Y fue emocionante ver ese tipo de datos porque en medicina deportiva, atletismo, atletas olímpicos y todo eso, son fracciones de segundo. Son esos pequeños puntos porcentuales los que marcan una gran diferencia. Así que extrapolando eso, ya sabes, podrías ver que esto podría convertirse en algo muy impactante. Otro aspecto interesante que descubrimos también fue que hubo una mejora en la asimetría del lado derecho al izquierdo. De hecho, vimos que su lado no dominante se fortaleció, lo cual fue un hallazgo inesperado. Pero tiene sentido si estamos mejorando las vías neuromusculares. No es necesariamente que un lado sea mucho más débil que el otro, pero tal vez se active de manera más eficiente. Y ahora, de repente, después de usar un parche durante una hora,
esa señal se mueve un poco más efectivamente. Genial. Y sobre ese punto, Ana, mencionaste anteriormente cómo el cuerpo está en estasis y vuelve a estancarse. Obviamente, eso nos lleva a ese punto. ¿Verdad? La felicidad básica es lo que hacemos. El estancamiento de las cosas puede cambiar bastante rápido a medida que envejecemos. O con los hábitos o con el entrenamiento. Quiero decir, si hablamos de atletas o de alguien como yo, que tal vez solía ser atleta, luego se lesionó y ahora, ya sabe, ha aprovechado una lesión y eso, de repente, le hace perder el equilibrio por completo. Y su cerebro aprende a compensar este cambio aprendido en su comportamiento. Y ahora ya no está en estasis. Está un poco fuera de control, por así decirlo. Y entonces estos dispositivos pueden derribarlo. No sé cómo decirlo de forma agradable, pero pueden devolverlo al estancamiento y su cerebro lo reconoce. Es como una piedra de toque del equilibrio. Es como una superficie sólida en una habitación oscura donde de repente te das cuenta de que estás de pie. Es una especie de punto de referencia que esta pequeña textura le da a la gente. Por lo tanto, es una forma fascinante en que funciona el cerebro. Peter, sabiendo que el uso de la áptica para mejorar la salud es una ciencia emergente, Superpatch ha estado detrás de muchos de los datos que se pueden encontrar sobre los beneficios para la salud de las tecnologías ápticas. Cuéntanos un poco sobre el proceso de ensayos clínicos por el que han pasado algunos de estos estudios y las publicaciones que han surgido de ellos. Esa es una gran pregunta, Jeff. Desde el punto de vista de una organización de investigación clínica, CRO, los estudios que administramos pasan por un riguroso proceso de desarrollo. Como es habitual en el sector y en otros estudios que realizamos para las grandes farmacéuticas, hay dos tipos de estudios que hemos llevado a cabo con respecto a estos parches ápticos virotáctiles. Los primeros se denominan estudios observacionales. En estos estudios participan sujetos a los que se les hacen preguntas específicas sobre su experiencia después de usar el parche en estudio. Las preguntas que se hacen provienen de escalas validadas como el inventario breve del dolor, la escala de estrés percibido y el índice de calidad del sueño de Pittsburgh, por ejemplo, que se han utilizado en miles de otros estudios clínicos. También cabe destacar que la FDA ha proporcionado orientación sobre la validez de estos estudios observacionales y el valor que proporcionan en términos de obtener una mejor comprensión de la evidencia del mundo real. Durante el año pasado, también hemos realizado ensayos clínicos en los que, además de observar la respuesta de los pacientes y preguntarles sobre su experiencia, también hemos incorporado mediciones funcionales, como hacer que los sujetos del estudio lleven un dispositivo Hub que registra todos los aspectos de la actividad diaria y los patrones de sueño de una persona. También hemos tomado mediciones en atletas de élite de primera división que son mediciones de rendimiento estándar. Con la incorporación de estas mediciones funcionales, podemos comparar lo que el sujeto dice que experimenta con mediciones objetivas reales. Permítanme hablar ahora un poco sobre el proceso de desarrollo del protocolo. Primero identificamos a un investigador principal como usted. Estos son médicos que son expertos en el campo y tienen experiencia en el estudio, en el área que se está estudiando. El Dr. Tucker, el Dr. Sacker y usted, como saben, han sido todos investigadores principales de estos estudios de superparches con tecnología de activación virotáctil. Con estos médicos seleccionados, desarrollamos un protocolo para comparar un superparche activo con un parche simulado o placebo. Los sujetos del estudio son aleatorizados y ciegos, lo que significa que no saben qué parche recibirán. Una vez completado, el protocolo se envía a una junta de revisión institucional y a un comité de revisión institucional que revisa el protocolo y la metodología para garantizar que los sujetos del estudio estén protegidos y comprendan los riesgos de los dispositivos médicos que se están estudiando. Los superparches que hemos estudiado son no invasivos, no tienen ingredientes y se consideran dispositivos médicos de clase 1, la categoría con el riesgo más bajo. En todos los estudios que hemos realizado sobre superparches, nunca hemos visto un evento adverso grave y los eventos adversos que se han notificado han sido mínimos. Los resultados que hemos visto incluyen en muchos casos un valor P de 0.0001, y si recuerdas la clase de estadística, eso significa que hay una probabilidad de 1 entre 1000 de que los resultados sean fruto del azar. Los resultados de los estudios se han presentado en más de 20 congresos científicos médicos internacionales tras la revisión por pares de los comités científicos y se han publicado en muchas revistas científicas revisadas por pares que se pueden encontrar en Medline, PubMed y otras bibliotecas de referencia bibliográfica. Tenemos muchos otros estudios en marcha ahora mismo. Todos ellos se pueden encontrar en clinicaltrials.gov. Y estamos deseando llevarlos a cabo y ver realmente qué muestran los resultados de esos estudios. Holded es un software de gestión en la nube óptimo para pequeñas empresas, fácil de implementar y a un coste seguro. Es interesante pensar en los expertos que tenemos aquí, como el Dr. Sacker, el Dr. Tucker y el Dr. Gooden. Como clínicos y médicos, también tienen una práctica e interés ampliados.
El Dr. Gooden es acupunturista. El Dr. Sacker es osteópata y el Dr. Tucker es, obviamente, un cirujano cervical muy reconocido, pero también le interesa el bienestar, la nutrición y dirige una consulta sin narcóticos. ¿Sabes? Empezaré contigo, Jeff. ¿Sabes qué significa eso? ¿Qué buscas cuando tienes esa visión holística de la práctica? ¿Sabes, Peter? Insinuamos esto antes de la autocuración. Cualquier cosa que pudiéramos hacer para que los pacientes mejoraran sin el uso de la psicoterapia, sin tener que tomar una pastilla. Sabemos que de allí vienen los efectos secundarios. Vemos pacientes ingresados con insuficiencia renal por ibuprofeno de venta libre, paracetamol, toxicidad hepática. Vemos problemas con las terapias con opioides. Quiero decir, no puedes pasar un día sin leer sobre narcóticos y abuso de opioides. Por lo tanto, realmente tratamos de promover el bienestar del paciente, ¿verdad? Y para mí, ahí es donde surgió mi interés en la acupuntura. Así que, además de recomendar terapias físicas y ocupacionales, imágenes guiadas y bienestar general, incorporé la acupuntura a mi consulta como una modalidad más para ayudar a los pacientes a superar el dolor, la ansiedad, el estrés, el sueño, todo para promover el bienestar. Genial. ¿Y dónde crees que encaja Super Patch en todo esto? Sí, por eso me ha intrigado tanto Super Patch y hemos hablado de cómo utiliza un médico una terapia que no entendemos. Bueno, llevamos años haciéndolo. Quiero decir, ¿cómo funciona la acupuntura? Obviamente, tiene que ver con romper la barrera cutánea, lo que altera las señales que el cuerpo cambia. Hay una respuesta fisiológica. Coloco estas agujas diminutas en la piel y los pacientes se marean, sudan o se sienten eufóricos. A algunos pacientes no los dejo conducir después de la acupuntura. El cuerpo suele responder de forma natural a la manipulación de la piel o a niveles superficiales. Y creo que así es como descubriremos que este parche funciona de verdad. Genial, Ana. Los pacientes han llegado a desconfiar del mundo médico. Por desgracia, en los últimos 5 años hemos vivido en un entorno en el que no quieren recurrir directamente a la respuesta farmacológica. ¿Sabes? Quieren hacer algo por su cuenta. Probablemente estén más versados en los efectos secundarios médicos que muchos médicos. Como médicos alipáticos, estamos acostumbrados a escribir una receta, y se supone que el paciente debe llevarla a un farmacéutico para que se la surta. Y durante mucho tiempo, siempre se asumió que si no era una receta, no era bueno. Y algunos pacientes me hacen escribir una receta porque no confían en los medicamentos de venta libre. En los últimos 5 años, así es como me he desarrollado como alguien que habla mucho sobre nutrición y curación natural. Es más probable que el paciente quiera algo de venta libre o algo a base de hierbas o cualquier situación dietética. Por lo tanto, los pacientes están definitivamente interesados en un enfoque no farmacológico desde el punto de vista del cirujano durante los últimos 5 o 6 años, y esto está impulsado por la FDA y el gobierno federal y la crisis de opioides que yo y muchos cirujanos hemos adoptado en un entorno libre de narcóticos donde intentamos restringir el uso de un narcótico en el periodo postoperatorio porque pueden pasar de 3 a 5 días de ese tipo de medicamento para volverse adicto. Y si conoces a alguien con cirugía de hemorroides, eso es más de 5 días de dolor. Por lo tanto, es fácil ver cómo alguien puede volverse adicto a un medicamento, sin mencionar el hecho de que los narcóticos tienen todo tipo de efectos secundarios además de su adicción, las náuseas, el estreñimiento, el insomnio. No puedes dormir cuando estás tomando un narcótico y también es un medicamento inflamatorio. Entonces, cuando tomas todas esas cosas, todas esas son propiedades anticurativas de este analgésico, y en realidad el paciente solo quiere no sentir dolor, o mejorar el dolor o tener un dolor tolerable. Así que si podemos hacerlo de una manera que no tenga propiedades anticurativas, el paciente está de acuerdo. Ahora bien, eso significa que hay muchas cosas que tienes que hacer. Hay algunos suplementos herbales que les daré a los pacientes y antiinflamatorios, pero la forma en que conocí esta tecnología es definitivamente el parche Freedom sin ningún medicamento. El paciente puede aplicarlo cuando lo necesite, puede quitárselo si no lo necesita. Y reduce drásticamente su percepción del dolor y me dicen que es porque en realidad no están buscando la medicina. No piden reposiciones, no llaman para decir que están sufriendo y están contentos de haberlo hecho. Vale, definitivamente vale la pena intentarlo. Soy cirujano y quiero que mis pacientes se curen mejor. Cada
veces más probable que los pacientes acepten esa respuesta porque también quieren mejorar y no quieren volverse adictos a sus medicamentos. Genial, Mark. Sí, bueno, en la filosofía médica osteopática, en realidad se entiende que el cuerpo sabe cómo curarse a sí mismo, y si podemos restaurar la estructura, el cuerpo sabe cómo restaurar la función. Y ya sea mediante manipulación o cambios musculoesqueléticos o mejoras en la alineación del cuerpo y en el movimiento de las cosas, o mediante medicamentos o cualquier otra cosa que ayude a nuestro cuerpo a desenredar algunos de los obstáculos y bloqueos que se producen entre una función saludable y la situación actual. Es algo emocionante y creo que vale la pena evaluarlo y analizarlo. El parche Super Patch y estos conceptos en torno a la tecnología virotáctil ofrecen realmente otra herramienta u otra oportunidad para desenredar esa red y permitir que el cuerpo vuelva a hacer lo que está acostumbrado a hacer y a lo que sabe cómo mejorar los problemas y la patología, de forma muy sucinta. Imagine being able to build an app with your name on it, just by thinking about it. Meet Base 44. Genial. Has mencionado los medicamentos de venta libre, ¿verdad? Los medicamentos de venta libre no son todos iguales y, desde el punto de vista del médico, están acostumbrados a, como has dicho, recetar medicamentos porque es la mejor opción. Se han realizado muchos estudios sobre los parches virotáctiles, con resultados positivos que han demostrado. No sé qué van a demostrar los otros parches que estamos estudiando, pero los que hemos estudiado han demostrado resultados positivos. Punto. ¿Qué hace que un estudio sea válido? ¿Qué hace que los datos sean válidos desde el punto de vista del médico? ¿Y cómo se interpreta eso en la atención al paciente? Lo primero que creo que la mayoría de los médicos preguntarán es cuando ellos, y ya sabes, los médicos son muy escépticos. ¿De acuerdo? Entonces pedirán ver el estudio. ¿Dónde se publicó? ¿Cuántos pacientes participaron? ¿Tenía la potencia estadística adecuada? ¿Está controlado con placebo y es ciego? Ese es el tipo de cosas que quieres saber. ¿Cuántas de esas personas abandonaron el estudio? ¿Cuál era la población? ¿Eran suficientes? ¿Estamos comparando peras con manzanas? Por lo general, los médicos leerán al menos parte de eso. Cuando recibes un estudio con un valor P menor que 0.001, como reconocemos los médicos, ya que en realidad no hay casi ninguna otra opción. Y esto no puede ser un placebo y no va a ser la forma en que medimos los datos, lo que se reduce a que algo real acaba de ocurrir. Bueno, a ellos sí les gusta ver eso, y ya sabes, he leído estudios en el pasado en los que ese valor P no es muy bueno, o la predictibilidad de algunos de los estudios es un poco errónea, o la forma en que está escrito, es como, no sé, ¿fue realmente controlado con placebo? Quiero decir, ¿quién sabe? Entonces, de repente, se deja de lado. Entonces, si tienes un grupo pequeño de personas, tal vez no esté controlado con placebo, la gente no lo sigue tanto. Es útil tener números, ya sabes, para hacer un estudio subjetivo en el que le pides al paciente que rellene cuestionarios para obtener una respuesta. Y sé que esos son estudios validados. Pero muchos médicos dicen, quiero decir, ya sabes, ¿estás convenciendo al paciente para que responda? ¿La presión de grupo lo está haciendo llegar a esa respuesta? Es útil cuando ves un cambio de medición real como del que hablabas en tu estudio. Quiero decir que hay una medición que estás encontrando y creo que es una de las cosas que buscan los médicos. Muéstrame la medición, no solo el cuestionario. Correcto. Y Geoff, obviamente, me gustaría pedirte de nuevo tu opinión en el ámbito de la regulación y las aprobaciones de la FDA. Hay muchos estudios y muchos productos en el mercado que se utilizan en la práctica diaria. La aspirina, por ejemplo, es algo que, obviamente, nunca se aprobaría hoy en día. ¿Sabes, Peter? Diré sin nombrar los medicamentos que he participado en una buena cantidad de investigación clínica y en bastante asesoramiento sobre productos que han llegado a la FDA. Y creo que lo que tenemos que reconocer como médicos es que hay una diferencia entre la significación estadística, lo que vemos en un ensayo clínico, y la significación clínica o la significación clínica, ¿verdad? ¿Qué significa para el paciente? ¿Qué tipo de resultados percibieron? Y el único aspecto en el que elogiaría a la organización de investigación con estos estudios sobre tecnologías vibroápticas es que no solo hicieron las puntuaciones de, vale, ¿cuál fue su puntuación de dolor? ¿Cuál fue su puntuación de sueño? Sino que preguntaron a los pacientes su impresión global,
¿Qué pensaban de los resultados de este producto? Y cuando observas a los pacientes que estaban en los grupos de tratamiento, en algún lugar el 70, 80, 90% calificaron como bueno, muy bueno o excelente, y en el grupo de placebo esas cifras son del 30, 40 o 50%. Así que ves una separación en la diferencia de los sujetos en el grupo de si recibieron el parche activo o el parche placebo. De nuevo, estos son estudios ciegos. Sujetos como Mark, tus atletas no sabían si tenían un parche placebo o un parche activo, y, sin embargo, en tus estudios obtienen sistemáticamente calificaciones subjetivas más altas. Y ahí es donde mencionaste al principio la evidencia del mundo real. Creo que eso es lo que más necesitamos. Y de nuevo, el hecho de que no solo estés mirando la significación estadística, los valores PD, ya sabes, cuáles fueron sus calificaciones en un cuestionario, qué dijo el sujeto, qué dijeron los pacientes sobre los resultados de estos ensayos y, en general, ha sido positivo, lo cual es atractivo para los médicos como nosotros cuando miramos los datos. Sabes, Peter, hemos mencionado varias veces hoy que la ciencia sobre las tecnologías viroápticas para mejorar la salud es ciencia emergente. ¿Puedes hablarnos de algunas de las publicaciones que han surgido de tu investigación? ¿Hay otros datos que puedan estar disponibles? Claro. Entonces, como escuchamos hace unos minutos de Mark, como investigador principal del estudio Power Up, compartió los resultados de esos resultados en los atletas de la División 1. Hemos realizado y publicado otros estudios. Uno de ellos es el parche para dormir, que es el parche REM que estudiamos para mejorar el sueño en los sujetos, y ese fue el ensayo Restore. Por ejemplo, demostramos que el sueño mostró disminuciones estadísticamente significativas en el tiempo para conciliar el sueño, un aumento en el número de horas de sueño, el nivel de sueño y la reducción en la puntuación global del PSQI y las puntuaciones del ISI para el grupo de tratamiento activo en comparación con el placebo. Después de 14 días, más del 33% de los sujetos del grupo activo informaron que redujeron la cantidad de medicamentos de venta libre o recetados que estaban usando para los problemas de sueño. Y los tres resultados clave en el grupo del parche activo, la puntuación global del PSQI, la puntuación total del ISI y los minutos para conciliar el sueño, siguieron una trayectoria descendente igualmente fuerte y estadísticamente significativa desde el inicio hasta ese periodo de 2 semanas en el día 14 sin eventos adversos significativos. En el estudio de estrés de Strava, que analizó el parche PIS, el estado de salud mental de los sujetos de investigación mejoró significativamente P001. In Spain, English is taught, but not always understood. I remember when I first moved to Spain from Florida, the US. Y hubo un resultado positivo y un aumento porcentual estadísticamente significativo P001, 001 en la percepción de la salud durante los 14 días que estuvieron en el estudio. Jeff, fuiste el investigador principal de un estudio Harmony que analizó el parche para el dolor, el parche Freedom. ¿Por qué no compartes algunos datos y resultados de ese estudio? Claro, ya mencionaste un poco antes, cuando diseñaste estos ensayos, los cuestionarios que utilizamos para preguntar a los pacientes sobre el dolor, la funcionalidad, el sueño y su percepción general de los beneficios del parche. En el estudio Harmony, fue un estudio controlado. Los pacientes utilizaron un parche activador áptico virotáctil y los pacientes del grupo activo vieron una reducción del 47% en la intensidad del dolor y una disminución del 50% en la interferencia del dolor. Esa es una medida de la funcionalidad. Los pacientes fueron un 50% más funcionales cuando usaron este parche activo, lo cual fue similar a tu estudio, un ensayo de 14 días. Cuando preguntamos a los pacientes, el 82% de ellos informó de un menor uso de analgésicos orales. Otro punto realmente importante del que hablamos como panel. También hicimos algunas preguntas sobre medidas de calidad de vida como el estado de ánimo, el sueño y la actividad general. Todas ellas mejoraron significativamente en este ensayo en particular. Tenemos muchos otros estudios en curso, incluidos los de equilibrio. Ese es el estudio Protect y Optima, en el que estamos analizando la tasa metabólica en reposo para obtener resultados metabólicos y ver si hay alguna diferencia entre un grupo de parche activo y un grupo de placebo simulado. Eso es genial. Sabes, Peter, me intrigó mucho el estudio de rendimiento deportivo de Mark. Bueno, antes nos dijiste que tus atletas no sabían si llevaban un parche activo o un parche placebo y vimos que había una mejora en la fuerza. ¿Algún otro dominio o algo más que puedas contarnos sobre el estudio? Sí, bueno, una de las cosas interesantes que descubrimos y que creo que es un camino para más investigación y comprensión fue que descubrimos que los atletas que llevaron el parche Active Victory durante más de una hora tuvieron un aumento de intervalo en ese efecto positivo del parche. Entonces, realmente pone en primer plano la pregunta de si hay un efecto de dosis.
¿Hay algo así como llevarlo durante 24 horas completas o incluso un día tras otro? Es algo en lo que veremos cambios exponenciales y ese crecimiento y la diferencia que tendrías en comparación con no llevar un parche. Sabes, los tiempos de uso son realmente algo muy bueno que debe estudiarse. Ana, cuéntanos un poco sobre tu consulta. ¿Cuánto tiempo llevan realmente el parche los pacientes? En el protocolo que he establecido para mis pacientes quirúrgicos es durante 2 semanas antes de una operación, que es cuando quiero que lo lleven, ya que todos tus estudios duran 2 semanas. Bueno, voy a utilizarlo clínicamente en mis propios pacientes, donde durante 2 semanas les hago llevar un parche para el dolor, parche de paz, por la noche. Utilizarán este parche Ariem para ayudarles a dormir, y luego llevarán 24 horas al día uno de esos parches de equilibrio, y lo hacen durante 2 semanas antes, los llevan al hospital mientras se recuperan y luego durante otras 2 semanas después. Y creo que, según mi experiencia, si logras que un paciente esté en su mejor estado, el más relajado, es más probable que responda bien a la operación porque no está estresado. Alguien que confía en sí mismo, confía en que no va a tener dolor, que va a poder dormir. Estas personas de repente están mucho menos estresadas por la operación, así que ahora su tiempo en el hospital se reduce mucho. Estamos hablando de 1 día y medio en el hospital después de una resección de colon, a veces menos que eso, simplemente porque el paciente se siente bien, saben que no están incómodos de pie, saben que no están sobremedicados y saben que no tienen ningún dolor. Por lo tanto, es extremadamente efectivo si puedes comenzar pronto. Les da confianza de que, aunque no puedan sentir la sustancia de estos parches, simplemente su comportamiento les ayuda de una forma u otra. Como dijiste, los atletas sienten que no llevan una capa, pero percibes que se produce algún tipo de equilibrio en estos pacientes que les da confianza y les permite sanar mucho más rápido y volver a la vida mucho más rápido. Ya sabes, en el mundo de la cirugía y la anestesia, tenemos este concepto de prehabilitación. Sí, claro. Ponerse en forma óptima. Sí, punto, claro. Punto. Ponerse en forma óptima para el procedimiento quirúrgico para mejorar la recuperación. Sí, y luego, cuando miras la literatura sobre anestesia que se remonta al menos a 20 años, hablamos de este concepto de analgesia preventiva. Sí, ¿podemos alterar la neuromatriz? ¿Podemos alterar el cuerpo para que esté preparado para esta agresión? ¿Podemos detener esta cascada excitatoria de impulsos nerviosos y liberación de sustancias químicas? Simplemente embotando la respuesta antes de la agresión. Es como cuando opero a alguien, siempre aplico la anestesia local al principio del caso antes de hacer la incisión, ¿verdad? Basándome en eso, el paciente está dormido, no va a sentir mi incisión, pero su sistema químico sí la siente. Siempre se administra primero la anestesia local. Por eso creo que, desde un punto de vista fisiológico, hacemos algo llamado recuperación mejorada después de la cirugía. Sé que probablemente usted forme parte de eso en su hospital. La mayoría de los cirujanos adoptan este tipo de comportamiento en el que preparamos al paciente desde un punto de vista nutricional y de relajación. Llamo a un médico a domicilio para asegurarme de que no haya impedimentos en casa. Por eso estos parches se han convertido en parte de ese protocolo. Al igual que una dieta alta en proteínas y baja en inflamación, al igual que yo administro anestesia local antes de una incisión, todo eso forma parte de este protocolo de recuperación mejorada. ¿Quieres adelantarte a nuestra oferta de Black Friday y conseguir hablar inglés de una vez por todas? Genial. Y ustedes, como médicos, están considerando esto no solo como la selección adecuada de pacientes para esto, sino que también están considerando este superparche como un medicamento complementario, como parte de una prestación multimodal de atención al paciente y, de nuevo, como están tratando con atletas universitarios o con todo tipo de pacientes de todas las edades, ¿hay alguna preocupación que puedan tener sobre esto que los médicos, que son escépticos por naturaleza, tengan en términos de si deberían preocuparse por X, Y o Z? Bueno, yo empezaré, Peter. Si piensas en una agencia como la FDA, les preocupa la eficacia, pero les preocupa aún más la seguridad, ¿verdad? Por lo tanto, la terapia debe ser segura. Y creo que has demostrado en varios estudios con cientos y cientos de pacientes que el peor efecto adverso que has visto es probablemente una reacción adversa al adhesivo, a la adherencia del parche. Creo que hemos visto, en este punto, al menos estamos seguros de que no hay problemas de seguridad importantes. Desde un punto de vista científico, probablemente no veremos cambios en la electromiografía,
en las fibras motoras grandes reales, pero podríamos ver cambios en el EEG. Puede que haya algunas formas de medir estos canales eléctricos, ¿verdad? Entonces, como científica, quiero saber, oye, ¿cómo funciona esto? ¿Puedo justificar los resultados clínicos que estamos descubriendo en estos ensayos? Ana. Sí, creo que clínicamente. Usamos muchas cosas en medicina porque son seguras como complemento de otras cosas. Y los pacientes están realmente muy motivados para hacerlo. Al igual que le darías muletas a alguien si se torciera un tobillo, es simplemente una medida de apoyo. Las muletas no van a arreglar tu tobillo torcido. Simplemente te están dando apoyo mientras tu cuerpo se cura de forma natural. Y, sinceramente, la FDA considera que estos parches están en la misma categoría que las vendas 6 o las muletas. Este es solo un dispositivo de fisioterapia de aplicación externa. No está diseñado para curarte. Simplemente está diseñado para ayudarte mientras tu cuerpo hace lo que hace de forma natural. Y los pacientes están de acuerdo con eso. Y los médicos saben que es seguro. Así que eso es lo primero que hay que decirles. No hay contraindicaciones para esto, no importa si están tomando anticoagulantes o cuántos medicamentos diferentes estén tomando, su edad o cualquiera de esas cosas. Por lo tanto, es mucho más fácil agregarlo y hace que mi vida sea mucho menos estresante al no tener que agregar un medicamento peligroso a una señora de 85 años, ¿cierto? Me hace sentir, personalmente, más cómodo al no tener que darle algo realmente fuerte a alguien que tal vez no pueda manejarlo. Genial. Y Mark, como director médico deportivo, no solo a nivel universitario, sino también a nivel profesional. No solo esa mejora y el potencial rendimiento deportivo, sino también como médico de atención primaria que trata a los pacientes como director médico en la Universidad de Arizona. ¿Qué piensas? Sí, creo que de manera similar, la seguridad. ¿Cuáles son los riesgos de cualquier nuevo tratamiento o enfoque que estemos adoptando con pacientes o deportistas? Aunque la tercera parte que se pone interesante a veces es un obstáculo, ¿tiene sentido desde el punto de vista académico? ¿Cómo va a funcionar esta modalidad, este suplemento o este tratamiento para ayudar a nuestros pacientes o deportistas a alcanzar los objetivos que buscan? Tengo suerte en el ámbito deportivo de que la gente sea un poco más abierta a pensar en cómo damos el siguiente paso u obtenemos esa ventaja y realmente vamos más allá de la vanguardia. Por lo tanto, hay mucha apertura para probar cosas nuevas, pero parte de mi responsabilidad es asegurarme de que lo hacemos de forma segura y de que no probamos simplemente cualquier cosa que aparezca en un sitio web en algún lugar y que les envíen a casa, ¿verdad? ¿Cómo consideramos realmente un concepto eficaz en términos de tratamiento? Y creo que, en respuesta a tu pregunta sobre las dudas de algunas personas ante las cosas nuevas, se trata de desarrollar esa comprensión de cómo nos lleva de A a B, y creo que esa ha sido la parte importante de toda esta investigación. Ayudar a llenar ese vacío para que ahora entendamos que este es el mecanismo en el que nos apoyamos y así es como explicamos esos resultados y contrarrestamos los riesgos, o la falta de ellos, en algo tan simple como los superparches. Bueno, este debate ha sido increíble. Me gustaría agradecer a nuestro estimado panel por acompañarme hoy en esta sesión sobre terapias emergentes en tecnología áptica portátil y nuestro debate sobre los posibles beneficios del superparche. Los parches ápticos Viro representan una frontera prometedora en la salud portátil. Los estudios actuales respaldan su capacidad para reducir el dolor, mejorar el sueño, ayudar en la rehabilitación y mejorar las experiencias sensoriales. El superparche ha sido pionero en este ámbito. Piensa en las posibilidades de los dispositivos portátiles que mejoran la salud, desde la ropa hasta el calzado e incluso los volantes y las camas de hospital. Aunque se necesitan más ensayos a gran escala, los datos disponibles hasta ahora apuntan a potentes beneficios no farmacológicos basados en datos científicos sólidos. Para los interesados, actualmente hay disponibles en línea superparches para una variedad de indicaciones. Más avances llegarán con la evolución de esta tecnología. Gracias.